Pregonó cambios educativos que significaron nuevas metas y estilos de vida. Imaginó un país moderno y obró en consecuencia. Fue idealizado, pero también cuestionado. Domingo Faustino Sarmiento nació en San Juan el 15 de febrero de 1811. Era hijo de José Clemente Quiroga Sarmiento y Paula Albarracín. Su interés por los asuntos públicos lo condujo a la presidencia de nuestro país. Su preocupación por la educación se expresó en la frase: "Todos los problemas son problemas de educación". Esta premisa le condujo a hacer aportes decisivos para el mejoramiento de la enseñanza pública en Chile y Argentina. Enviado por el gobierno chileno a Europa y Estados Unidos para indagar sobre los últimos métodos de enseñanza, quedó impresionado por el sistema norteamericano. Compartió ideales y objetivos con Horace Mann, quien sería luego conocido como el padre de la educación norteamericana, y con su esposa Mary, con los cuales maduró la idea de traer a la Argentina maestras norteamericanas y hacer hincapié en la formación docente. La idea era traer maestras formadoras de maestras. El proyecto llevó tiempo y fue solo a partir de 1868, ya con Sarmiento como presidente argentino, cuando la idea comenzaría a concretarse. Un dato clave lo aportó el primer censo nacional, realizado en 1869 por Sarmiento, que arrojó que el 77% de los habitantes del país eran analfabetos. La labor educativa no podía esperar, por eso se construyeron en su gobierno más de 800 escuelas, y la cantidad de alumnos pasó de 30.000 a 100.000 en un país que por entonces tenía menos de 2 millones de habitantes. Llegó a la conclusión de que la educación dirigida a valores compatibles con el trabajo, la producción y un orden que los garantizara permitiría superar los efectos de la llamada barbarie. El plan era traer entre 1.000 y 2.000 maestras norteamericanas que tenían que reunir algunos requisitos, cosa que no era sencillo: ser solteras, agradables, jóvenes pero con experiencia docente, de buena familia, de conducta y moral irreprochables y en lo posible entusiastas y que hicieran gimnasia. Llegaron a la Argentina solo 65, de las cuales 5 murieron en los primeros años, principalmente de fiebre amarilla y cólera. 16 regresaron a Estados Unidos cuando se terminó el contrato. Aún así, realizaron una tarea extraordinaria enfrentando numerosos obstáculos. Lograron aprender en pocos meses un nuevo idioma, vivir en condiciones precarias, afrontar el recelo de maestras locales que recibían menor remuneración y soportar la intolerancia religiosa debido a que, con excepción de 5 maestras, todas las demás eran protestantes y tuvieron que lidiar con prejuicios de familias tradicionales que no querían mandar a sus hijos a educarse con maestras protestantes en las escuelas del Estado. Estas docentes forjaron las bases del sistema educativo argentino y lograron jerarquizar el rol del docente y contribuyeron a que muchas mujeres argentinas tuvieran una profesión. Introdujeron cuestiones antes inexistentes en las escuelas de este país: el desarrollo artístico, el sentido de la responsabilidad y la puntualidad, el aseo personal y el orden, el trabajo manual, la gimnasia, cuadernos de trabajo, bibliotecas escolares, exposiciones de historia natural y excursiones educativas. El método de enseñanza estaba basado en la observación y la experiencia para inducir a los alumnos a analizar y comprender más que a memorizar. Sarmiento fue entonces el principal impulsor de la instrucción primaria en la Argentina y con él colaboró la excepcional pedagoga argentina Juana Manso. Ambos trabajaron por una educación popular para propiciar la igualdad social y formar al ciudadano para la nación que se estaba formando. Hombres, pueblo, nación, porvenir, todo está en los humildes bancos de la escuela. Es la frase que sintetiza esta idea.